El propio Antonio Fernández Monterrubio se encargó de hacer balance, dio el paso ante los periodistas que nos congregamos en el antepalco del Arcángel para la recepción que tuvo lugar la semana pasada. Lo dividió, su estructura, ya estábamos Antonio ahí, ¿verdad? Dividió su discurso en bloques y así lo vamos a hacer nosotros. Empezó por la parte deportiva, destacando pues, los dos logros de las dos temporadas. En la primera, el ascenso a segunda división y en la siguiente, la permanencia. Y además de forma holgada. Además destacó el hecho de que el Córdoba ha creado activos, está creando patrimonio con futbolistas, tiene a la columna vertebral renovada hasta 2028, hablamos de Carlos Marín, de Carracedo y de Isma Ruiz. Este es el balance deportivo de Monterrubio. Bueno, creo que ahí ha habido dos claros éxitos. Ascenso a segunda división después de 5 años fuera del fútbol profesional. Permanencia clara, yo diría que solvente, en la segunda división. Creo que esto es muy importante, lógicamente es lo que más se ve y es lo más importante porque a raíz de ahí se pueden construir otras cosas, pero creo que en lo deportivo pues también habría que destacar pues la creación de patrimonio. Creo que hemos creado patrimonio con activos que son a día de hoy pues atractivos, son gente joven, con talento y que empiezan a sonar en el mercado. Creo que esto es importante también destacarlo y este crecimiento deportivo pues se ha hecho sin comprometer la parte económica. La parte económica, sí, de hecho no ha habido números rojos, por primera vez dice en muchos años Antonio Fernández Monterrubio. Luego repasamos el bloque económico. ¿Qué os parece la base de la plantilla que hay de la temporada pasada? Aunque también dejó caer Antonio Fernández Monterrubio que el segundo año tras el ascenso es el más complicado. Yo, es verdad que no se le puede poner un pero a la labor de Antonio en estos primeros 2 años. Los números están ahí, deportivamente el equipo no solamente retornó al fútbol profesional, sino que se ha mantenido de manera cómoda, entre comillas, en la categoría profesional. Y bueno, ahora tiene otra labor que sí es complicada, es retener o convencer a posibles jugadores para que formen parte del proyecto. Muy en relación con esto, yo sí me quedo muy tranquilo cuando llegó el nombre y cuando llegó a Córdoba Antonio Fernández Monterrubio, que por lo menos sí era un hombre que conocía qué significaba esto del fútbol profesional, lo había demostrado en otros clubes como por ejemplo Granada y por lo menos, aunque es verdad que yo por lo menos, al menos por mi ocupación habitual, no estoy todos los días pendiente de la actualidad interna como vosotros, pero la imagen que transmite en el plano deportivo pues es positiva, sólida y por el momento 2 de 2, una con ascenso y otro con permanencia. En el Jerez hizo su trabajo, en el Rayo Vallecano y en Granada sobre todo, que es un club al que puso en primera división y que con Diego Martínez llegó a jugar la Europa League, que se dice pronto. No sé si tú crees que el crecimiento del Córdoba puede dar para eso o hay que ser mucho más cauto, Antonio David. Para empezar, el Córdoba es un equipo de segunda división, que lo ha hecho muy bien esta temporada y la temporada que viene se tiene que ver cómo está. Vuelvo a lo que he dicho hace unos minutos. Yo creo que la base del Córdoba es interesante, es una plantilla joven, pero la diferencia de esta temporada con la que viene es que va a ser una plantilla que está curtida y que buena parte del bloque esta temporada va a seguir. Puede haber movimientos, estamos en el mercado y ahora el Córdoba ha generado o ha puesto en el escaparate a jugadores muy interesantes. Como tal, yo pensar en Europa League o cuando el Córdoba es un equipo de segunda lo veo un poco lejano, pero sí es cierto... Conference quizá. Pero sí es cierto que como tal creo que el equipo o los jugadores que tiene el Córdoba, y pongo el ejemplo del centro del campo, invitan a la esperanza y creo que eso ya es mucho por el recorrido que lleva el equipo la deriva que llevó en un momento y dónde está ahora. La situación es completamente distinta, así que yo lo que sí confío, Raúl, y no quiero ser ni precavido ni tampoco ser aquí el más ambicioso del planeta, pero sí tengo la sensación de que si el equipo es capaz de mantener lo que ha hecho esta temporada y la proyección va en crecimiento, es decir, porque puede dar más, yo creo que puede dar más, el Córdoba tiene mucho ganado. Y luego también me parece muy interesante esa política de, a lo mejor, de no ir al nombre a la hora de fichar, en este caso no fichar de manera comercial,
sino fichar jugadores que puedan ser interesantes. Esa apuesta al Córdoba le ha dado muchos resultados, mejor que cuando fichaban hombres, y creo que es la fórmula a futuro y que además se está estilando en la mayoría de los clubes de fútbol profesional. De manera no oficial oficiosa, Dallison del Pontevedra, Fuentes del Tarazona, que ya estuvo aquí, pueden ser fichajes para la próxima temporada. Eso lo veremos, porque hasta que no concluya todo, no empezarán a deslizarse esos nombres y a concretarse. Dallison ya anoche lo dejó muy claro en la Radio Galega. Sí, ya lo dejó claro y se ha despedido del Pontevedra. Bueno, es un perfil parecido al de Adilson, que todo sea de paso dicho. Es complicado que siga la próxima temporada. No es tan parecido, ¿eh? No es parecido, pero bueno, al final es un jugador fuerte, pequeñito, pero rápido. Yo lo veo más, fíjate lo que te digo, yo lo veo más en un... Hay que verlo en segunda división. Yo lo veo más por dentro. Lo veo más por dentro, y por lo que me han dicho en Galicia, que me olvide de que es un jugador para abrir campo, sino que Yago Iglesias, que es el entrenador que ha tenido en el Pontevedra, desde el minuto 1 lo vio por detrás del delantero, acompañando en el centro del campo, y es una posición que, por ejemplo, en el Córdoba lo ha intentado sin éxito, porque creo que es así, Maguna Celaya en alguna ocasión, Iván Aña. Pues creo, y que se me entienda la expresión, que lo que quiere es un rol parecido para este futbolista. Físico también, que tendrá que demostrar físico y dar un salto en ese sentido para competir en el fútbol profesional. Nos vamos al plano institucional, centrándonos en el Arcángel, un estadio que después de tantos y tantos años por fin se concretó el convenio de cesión por parte del ayuntamiento, y un estadio que también levantó su polvareda, su polémica, el hecho de que pasara a llamarse, aunque todavía no aparece rotulado, Bahrain Victorious, nuevo Arcángel de Córdoba. Creo que se han conseguido avances históricos. Destacaría en primer lugar pues la cesión del estadio. Después de 33 años pues hemos conseguido tener algún papel. De alguna forma también me da un poco de, entre comillas, vergüenza destacar esto, porque no sería una cosa destacable, pero lo es como hecho histórico de alguna forma, ¿no? Como ya os he comentado en alguna ocasión, este es un convenio puente. Es decir, era salvar una situación insostenible que teníamos para la cesión del estadio, y la idea es trabajar en un convenio de larga duración que nos permita pues una explotación del estadio mucho más económicamente sostenible, diría yo, ¿no? Es cierto que desde ya podemos explotar el estadio, ¿no? Y por otra parte, el naming del estadio creo que también es un hecho histórico mencionable, que nos permite pues poner la marca del Córdoba a nivel internacional y que nos permita pues seguir creciendo en esta línea, ¿no? Preguntas directas para Fran Abas. ¿Veremos un Arcángel con la preferencia cubierta, que no sea el nicho de la autovía, y veremos una nueva tribuna? Yo lo iba a decir, que me preocupa casi más el nicho de preferencia que se ve de la autovía que el hacer una grada nueva de tribuna, que también la necesita porque también hay deficiencia, pero veo mucho más, y yo creo que es una cosa junto con los accesos al estadio, que también a ver si entra parte del pack de la explotación, creo que no, pero bueno, el ayuntamiento ya está en ello, pero veo más prioritario quizá ese elevado de cara al Arcángel, una demanda histórica del aficionado, incluso del ciudadano, quizá, el amante del deporte, por lo menos, el no tener un estadio en esas circunstancias por fuera da una mala imagen. Y respecto al plano económico en general, le escuché también unas declaraciones que el modelo desde Bahrein no es el de insuflar dinero. Tiene que ser sostenible. Debe ser sostenible, y quizá eso pase también, lo veremos en este verano, que ocurre con algunos de los buques insignia del Córdoba. Si se hace caja por Alex Sala, si se hace caja, en este caso por Antonio Casas, no porque cumple contrato, pero ver ese modelo de fichaje, de salida y entrada, va a repercutir mucho en cuanto a saber qué Córdoba nos vamos a encontrar en cuanto a lo financiero. Y por lo demás, bueno, se ha alcanzado el acuerdo de cesión del estadio, también una deuda y una reivindicación histórica. Por lo tanto, por el momento, dejémoslo en notable alto, ¿no? Antonio Aví, la tuya tiene también su miga. ¿Jugará el Córdoba en una ciudad deportiva parecida a la del Granada, que se levantó con Antonio Fernández Monterrubio por allí, que la disfrutó con la firma de Jesús León, por cierto? Pues vamos a ver, primera pregunta, ¿hasta qué fecha tiene contrato el Córdoba con los arrendatarios de la ciudad deportiva actual? Es que ya estamos hablando de 2030 o 2031, si no me falla la memoria. Pues yo creo que hasta que ese contrato no expire, aquí no vamos a ver ciudad deportiva. Se podrán hacer trabajos, se podrá mirar dónde va a ir, pero como tal,
yo creo que el punto de partida para esa soñada, porque no tiene otra definición, ciudad deportiva, guarda relación con el momento en el que el Córdoba pueda salir de la que tiene actualmente, porque ya decimos, hay un contrato de arrendamiento. Yo creo que ese es el paso principal para una historia u otra. Y en cuanto a lo que te ha respondido, Fran, yo voy a ser incluso más drástico. Bahrein ya ha puesto el dinero que tenía que poner. Es decir, en el momento que ha cubierto el agujero de lo que supone o suponía poner al Córdoba en funcionamiento, en marcha, a partir de ahí, lo han dejado muy claro desde el principio, la palabra es autogestión. Está en el fútbol profesional, el Córdoba se puede autogestionar. Y se puede autogestionar de dos maneras. Primero, porque los ingresos son importantes, y segundo, porque si vende jugadores, como se puede dar el caso, seguramente el Córdoba tendrá en cartera jugadores que querrán venir porque están viendo que hay algo aquí que funciona o que les puede servir. A partir de ahí creo que se responde. Vamos a seguir escuchando a Monterrubio porque va a hablar de esas inyecciones que llegan desde Bahrein, va a hablar del arraigo social de un equipo que levanta pasiones, se ve la firma de camisetas en entrenamientos a puerta abierta, que son la excepción que confirma la regla, y vamos a hablar también, como decimos, del plano económico, es sin números rojos esta temporada. Pero antes vamos a visitar a nuestros compañeros de Nogomet Comunicación, que nos ofrecen mucho más que marketing digital. ¿Has oído hablar de Nogomet Comunicación? Es el equipo que puede darle a tu negocio el impulso que necesita en el mundo digital. Con su imagen de marca renovada y su nueva ubicación en el número 19 de la calle Cruz Condé, están más cerca que nunca de ti. Desde la creación de páginas web hasta la optimización SEO, pasando por campañas en redes sociales y creación de tiendas online, ofrecen todo lo que tu negocio necesita para destacar en Internet. Y gracias a los fondos Next Generation, tu negocio puede recibir hasta 12.000 euros para impulsar su presencia online. Es la oportunidad que estabas esperando para llevar tu negocio al siguiente nivel. No pierdas más tiempo. Contacta ahora con Nogomet Comunicación. Mucho más que marketing digital. Importante para Antonio Fernández Monterrubio es también el hecho de que el Córdoba cuente con 17.000 abonados específica de los de verdad, de los que pagan. Esa masa social tiene el Córdoba, como decimos, un equipo que en segunda división levanta pasiones. En los últimos años ha conseguido 2 ascensos desde segunda federación a primera federación, de ahí a segunda división, esta permanencia. La afición está con el equipo, desde luego el ambiente que se vive en el Arcángel cada 2 fines de semana es un auténtico espectáculo. Creo que hemos conseguido reconectar a la afición, creo que la gente está de nuevo con el equipo. Hace 2 años pues veníamos de una debacle deportiva, la gente, había una desafectación clara del aficionado con el equipo. Creo que hemos conseguido que la gente se reconecte, creo que lo que se vive cada fin de semana o cada lunes en el estadio, ese ambiente es muy importante. Estamos viendo presencia de niños, estamos viendo el programa en los colegios, cómo está funcionando, estamos viendo ahí, por ejemplo, ratios claros, indicadores claros, ¿no? Como por ejemplo las ventas de camisetas, el crecimiento en abonados, hemos batido todos los récords en ambos sentidos, crecimiento de abonados en torno a 17.000, de los de verdad, de los que pagan, no de los que se cuentan como abonados. Ahora son 17.000, somos casi 17.000 de verdad. Bueno, creo que se ve cuando se hace una firma de autógrafos, cuando se hace un entrenamiento a puertas abiertas. Bueno, creo que ahí está algo muy importante. Semilla del cordobesismo, pequeños, mayores, nichos, muchos niños con las camisetas que van al campo, que van al cole, con la camiseta del Córdoba. Yo creo que sí, el paso se ha dado en los últimos años. Completamente. Y aparte del cordobesismo, otros clubes, a lo mejor no los tengo yo controlados, no los sigo como este, pero es verdad que en la última década se han llevado 2 palos enormes. Uno fue el descenso de primera a segunda. No hubo tiempo para que muchos chicos jóvenes se engancharan al cordobesismo. Otro, la reestructuración de la categoría y ese descenso a segunda federación. Pero aún así,
aún así, ese ascenso de la mano de Germán Crespo, más luego el boom que se vivió el año pasado, junto también, que no sé si habrá otro bloque, y me estoy adelantando, el tema de la unión de peñas del cordobesismo, que eso también es fundamental. Luego lo vamos a ver. Y también es un logro, ha hecho que sin duda el mayor patrimonio del Córdoba sea su afición. Al final, Peña, veterano, buena senda, mano tendida, Antonio Avid y, como decimos, respaldo para el equipo en todos los partidos en casa. Es un ejercicio de normalidad prácticamente, lo que tú dices de las peñas o de los veteranos, es decir, son asociaciones que deberían estar vinculadas al club y no generar fricciones o divorcios. Eso es lo primero. En cuanto a la afluencia de público, llama muchísimo la atención, es decir, el hecho de que se haya generado esa cultura de ir al estadio creo que es muy importante. Y voy a hacer un apunte de la temporada de Segunda Federación. ¿Os acordáis esa mañana de un miércoles que el Córdoba jugó contra el Tamaraceite y que estaba lleno de niños, que estaba el estadio lleno de niños? Pues eso de una manera u otra generó esa sensación, ese sentimiento que ahora se está viendo. Y es más, a mí me encanta, por ejemplo, cuando voy por la calle y por distintos sitios y que ves a gente con la camiseta del Córdoba. Cuando éramos jóvenes era muy difícil ver a alguien que fuera por la calle con una camiseta del Córdoba. Al final no hay mal, Antonio, a mí pensándolo, no hay mal que por bien no venga. Porque yo particularmente, a mi pequeño que va al fútbol desde hace algunos años, se enganchó en Segunda Federación. Una temporada en la que el Córdoba ganó todos los partidos en casa, goleaba a la mayoría, y al final eso es verdad que también para los pequeños una manera, bueno, era para disfrutar, luego ya empiezan a sufrir. En Primera Federación parecía hoy, luego vino el bajón, pero al final y luego ya en Segunda División aprenden ya incluso a disfrutar y a sufrir, ¿no? Incluso derrotas, ¿no? Pero contra equipos de mayor entidad. Y al final eso, bueno, hubo que tocar fondo, ¿no? Para resurgir. Le ha enseñado a tu hijo que él sufría en una parte... Tiene que estar acostumbrado, que no siempre se gana, no siempre se gana. Yo siempre cuento, y esto voy a quedar muy mal, pero me da exactamente igual, ya tengo unos cuantos años, que yo el año que más he disfrutado en el Arcángel Viejo fue el año de tercera, porque íbamos a ver cuánto se le metía al otro equipo, y para mí, yo el 9-0 al Brenes lo tengo marcado. Luego, por cierto, en la segunda vuelta perdió el Córdoba 1-0 en Brenes, ¿eh? pero como tal, yo ese partido, esa sensación de un niño que iba a ver al equipo y que el equipo ganaba, pues yo creo que eso al final también te los niños ayuda. entienden de números de goles, de números, de eso sí entienden, pero no excesivamente de cuenta. Insistió también, y subrayó ese dato Antonio Fernández Monterrubio, que el Córdoba no va a acabar en números rojos, algo a lo que estábamos acostumbrados año sí, año también, cuando llegaba 30 de junio y a la hora de equilibrar las cuentas se ponía lo que faltaba y a otra cosa. Pero ahora no, ahora hay que conseguir un Córdoba que sea sostenible económicamente. Todas estas decisiones que hemos tomado de atraer talento y de crear activos en el club, pues lo hemos hecho sin comprometer el medio y el largo plazo del club, porque esto es muy importante a la hora de tomar decisiones en este sentido. Estamos en el camino de hacer un club sostenible económicamente y por primera vez en la historia de esta entidad, pues este año no habrá números rojos en nuestras cuentas anuales. Camino en la senda de ser viable, de ser sostenible y de poder funcionar y competir con garantías en la Liga con sus propios recursos, ¿no? Y al final, Fran, tú lo apuntabas también, y hay que acostumbrarse a que si hay que vender, como ocurrió con la Peña en el mercado de invierno, para cuadrar cuentas hay que vender. Claro. Y si Alex Sala llega una oferta jugosa para Alex Sala y hay que vender para reinvertir, hay que siempre hacerlo. Y cuando acierte con el fichaje, bueno, y aparte también con Adrián La Peña parecía que se iba a acabar el mundo, y Xavi Sinte, un jugador que hay que recordar que venía de Segunda Federación del Sevilla Atlético, ha cumplido con creces, se ha adaptado, incluso ha sido titularísimo por encima de cualquier otro central. Por lo tanto, si hay una oferta más que jugosa por Alex Sala, pues me imagino que lo tendrán contemplado, y también el recambio en su lugar. Hablaba también Antonio Avid, el dinero en el verde, que era lo más importante, sobre todo en este primer año. Hay que acometer alguna obra de infraestructura, iluminación, por ejemplo, en el estadio, se han hecho también los aseos de tribuna, pero al final hay que medir muy mucho los pasos. Es que, al fin y al cabo, eso también forma parte del límite salarial, eso también forma parte de los gastos del club. El cuidado del campo es prácticamente como si fuera un futbolista más. Lo que cuesta el tratamiento de un césped, y luego también esas obras que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de esa importancia, el Córdoba y Córdoba llegaron muy apurados al partido internacional de España-Serbia, del 15 de octubre. Sí. No se nos tiene que olvidar que se hicieron arreglos y eran casi provisionales para que se pudiera disputar un partido internacional. Es decir, son factores que hay que tener en cuenta. Y yo, de la frase de Monterrubio, os voy a hacer una pregunta a los dos, porque ha dicho, en la historia de este club,
¿Qué se refiere? ¿De cuando llegó Bahrein, es decir, de Unión Futbolística Cordobesa, o se refiere en la globalidad del Córdoba? Porque yo creo que hacía más referencia a los últimos años que a la totalidad. A la ¿no? totalidad, que alguno habría bueno. Alguno habría bueno, también sí. le estamos en camino. Es decir, que le estamos en camino, es decir, que no se ha acabado. Quizá la inyección todavía pueda llegar en caso de que la plantilla se vea muy mermada. Hay equipos que hacen maravillas en el plano económico. El club, con el equipo más joven de toda la segunda división, es el Mirandés, el equipo que acaba de saltar el Arcángel. Y por ahí va a ir la pregunta de Cines Action. Tengo por aquí mis 2 entraditas que contratan con mi azul, mis entradas rojas de Cines Action, Centro Comercial El Arcángel, los cines más modernos de Córdoba, los mejores. Y a Antonio David Jiménez se le ha ocurrido una pregunta de un equipo rojillo, un jabato. Cuéntanos, Antonio David. El Mirandés puede ascender a Primera División y el Mirandés tiene un futbolista nacido en Córdoba. ¿Quién es ese futbolista? Futbolista, damos algún dato. Es ese 3 contra 1, Marvel, uno de los 3 que venía enfrente, uno de ellos era, ¿verdad? Hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer. Y yo voy a dar una pista más porque Antonio David la ha puesto complicada. Si no, no sería yo, Raúl. También te lo digo. Mira, ni fue Iceta que dio el pase, ni fue Tomeo. Fue él. Que tiene el pelo largo. Claro, sí, también que tiene el pelo largo y que jugó en el Andorra, podemos decir también, ¿no? No pasa nada. Y formado en la categoría de Juanín y Diego. Y en el Málaga. Y en el Málaga también jugó. Ya nos falta ya decirlo prácticamente. Bueno, pues ya está. Ese jugador cordobés. Venga, una peste más. Una más. El 11 en la camiseta. El 11 en la camiseta. Bueno, ya está. Y se llama Alejandro, pero no se le conoce futbolísticamente exactamente por Alejandro. Un apellido muy deportivo en la provincia de Córdoba, no lo deporte. De tenis de mesa. Bueno, pues 2 entradas para Cines Action para ver la película que quieran, la que más les guste, en el Centro Comercial del Arcángel. El primero que responda el nombre de ese futbolista cordobés que juega en el Mirandés se lleva estas 2 entradas en Twitter, en X, con el hashtag Zona Deporte. Lo anunciamos en nuestra cuenta en PTV Córdoba. Antes de terminar, hacer un corte y ver ese reportaje en profundidad de cómo fue la presentación del proyecto de José Luis Hiergo como nuevo presidente de la Federación de Peñas del Córdoba Club de Fútbol, hablamos de la propiedad de Bahrein. Hay quien habla, lo veamos luego en el agape posterior, que si se le dicen los tiesos de Bahrein, porque no ponen la pasta, el aficionado, ¿no?, del Córdoba puede plantear. Como ha dicho Monterrubio, tiene que ser un club sostenible económicamente. Aparte de eso, dice que en estos 2 años le han dejado trabajar, le han dado tranquilidad para afrontar los retoques en la profesionalización del Córdoba Club de Fútbol. Agradecerles pues la confianza que me han dejado trabajar con total libertad. Creo que este respaldo al proyecto en tantos años da una estabilidad que es muy importante para un club. Para que un club crezca tiene que tener estabilidad institucional en la propiedad y tiene que tener, como he dicho, más o menos un entorno más o menos tranquilo. No quiere decir, tranquilo no quiere decir que no haya críticas, quiere decir que no sea convulso. Así se pueden construir proyectos, ¿no? Y para finalizar, yo creo que desde mi punto de vista, pues creo que el Córdoba Club de Fútbol tiene un rumbo claro y definido. Creo que sabemos dónde vamos, tenemos una estrategia para llegar al final del camino y creo que tenemos una estabilidad y un futuro prometedor por delante. ¿Cómo ves, Fran, ese futuro y qué notas le pones a estos 2 años de Monterrubio al frente del Córdoba? Yo lo he dicho, sobresaliente no se le puede poner. Yo como docente también que soy, lo sobresaliente al final del camino, y espero que este tenga un final feliz. Pero es verdad que aparentemente, y lo que muestra el club de cara al exterior, es eso, tranquilidad. No hay muchos vaivenes que hagan que el barco pierda esa estabilidad. Y ojalá siga así la cosa. Es verdad que habrá sus dimes y diretes y su historia interna que aparentemente no sabemos, y siempre hay algo que mejorar, pero que yo siempre digo lo mismo, y en este caso también lo voy a comentar, con lo del renombre del estadio, para nosotros, para Raúl, para Antonio David, va a ser el Arcángel toda la vida, y el hecho de que se renombre y que por eso se inyecte algo económicamente al club, pues bienvenido sea. Pero es verdad que aparentemente la imagen que da el club es de serenidad y que dejan trabajar por lo menos a los que mandan en la parcela deportiva. Estabilidad, la pelota entra en las 2 porterías, esto hay que decirlo, Antonio David. Bueno, la verdad que el Córdoba goza de salud, ¿no? Teniendo en cuenta nos plantamos en 2025 con el equipo afianzado en segunda división y con ganas de más, supongo. A ver, para empezar, yo creo que muchas veces las gestiones o los gestores son evaluados en función de si la pelota entra o no, y en lo que menos pueden intervenir ellos.
Fernández Monterrubio, desde luego, el trabajo que se le encomendó en Córdoba se está cumpliendo. Evidentemente puede haber lunares o asignaturas que no está sacando con nota y a lo mejor le está costando un poco más, pero como tal, lo que se le pidió por parte de la propiedad y también por parte digamos, del otro lado, de los aficionados, el Córdoba está ahí. El Córdoba ha vuelto a un sitio que se parece más al que todos queremos ver al equipo. Creo que la gestión es seria. Probablemente pues siempre habrá quien diga que, por ejemplo, lo deportivo va bien, pero lo de la cantera genera algunas dudas, o el femenino no ha terminado de impulsarlo. Por poner un ejemplo, en el plano deportivo, es decir, la parte del primer equipo está muy bien, pero hay otras zonas que son mejorables. En lo social e institucional, para mí el paso fundamental o otra cosa que se exigían era lo de la cesión del estadio, y aparte de que había casi un imperativo de la Liga a tenerlo, pues está haciendo las cosas como se espera. Lo de las campañas de abonos, pues seguramente, como en todo, se irá mejorando o se irá cuadrando. Y en cuanto a lo del nombre del estadio, a mí me parece bien, es una forma. Yo lo voy a llamar el Arcángel probablemente, yo no lo llamo ni Nuevo Arcángel, o sea, ni cuando hablo ni cuando escribo, yo lo llamo el Arcángel porque es como lo he conocido toda la vida, pero como tal, yo creo que eso es una forma de ingresar en el siglo XXI y vemos que hay muchos estadios, y no solo en España, sino en el resto del mundo, que tienen nombres comerciales. Te puedes ir a cualquier estadio de Estados Unidos, te puedes ir a la Premier, te puedes ir a Francia, Italia, y tienen ese apelativo. ¿Por qué no lo va a hacer el Córdoba si eso le supone dinero? Yo lo veo bien, no creo que sea manchar o un borrón o que sea prácticamente un pecado, todo lo contrario, es generar dinero, y estamos en unos tiempos en que los clubes son clubes porque ese es su espíritu, pero como tal también son empresas con todo lo que eso acarrea. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. También hay que decir, que lo comentaba Antonio Fernández Monterrubio, que todavía no está rotulado, que es el paso siguiente, ¿no? Que aparte del naming, que se vea rotulado en la fachada del estadio. Compañeros, muchas gracias por esta horita de charla en torno a esta derrota frente al Mirandés, y nos hemos ido mucho más allá en este balance de los 2 años de Antonio Fernández Monterrubio como CEO del Córdoba Club de Fútbol. De aquí a finales de temporada no, pero de aquí a las vacaciones de verano nos vemos por aquí algún día más. Muy bien, ¿Vale, un abrazo, Fran? Raúl. Muchas gracias, Fran. Gracias, Antonio Ví. Tienes que llamar. Muy bien, compañeros. Estaremos pendientes, por supuesto, en contacto con ellos dos. Hacemos una pausa, la última. A la vuelta, el proyecto de José Luis Hiergo al frente de la Federación de Peñas del Córdoba Club de Fútbol, el Califa Mountain Festival con Francisco Gil, nos cuenta esas carreras por montaña, y también empezamos la cuenta atrás del torneo de tenis Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tresis.